Están siendo, y no sé ni cómo calificarlos, patéticos, surrealistas, tragicómicos, los esfuerzos del gobierno por convertir una evidente derrota internacional, como lo han dicho todos los medios de comunicación y los gobiernos del mundo entero, en una victoria política, la ocurrida la semana anterior en Washington en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de ese fracaso del ALBA y de ese triunfo consecuente de la democracia y de la libertad? Está aquí el doctor Mauricio Alarcón, él es el director de proyectos de Fundamedios. Doctor, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Jorge. Un gusto estar aquí en la República. Para mí un gusto tenerlo aquí. Doctor, ¿cuáles son las consecuencias de lo ocurrido en el sistema interamericano? Bueno, evidentemente algunas de ellas ya se han vivido la semana anterior y quizá la primera y más importante es esta autorreforma al reglamento, políticas y prácticas de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, producto de todo este proceso. La propia Comisión ha reformado algunos de sus artículos, incluyendo los temas de medidas cautelares, enfocada principalmente a los usuarios, a las víctimas del sistema como corresponde, porque debemos recordar que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que se origina en 1948 con la aprobación de la Carta de la OEA, no es pensado en función ni de los gobiernos ni de los estados, sino de las víctimas, de los futuros usuarios, de quienes ante una eventual violación de sus estados, en tanto a sus derechos y libertades, en cuanto a sus garantías fundamentales, tengan un espacio al cual acudir para que estos sean plenamente respetados. El gran ganador definitivamente es el usuario y el sistema propiamente dicho. Cuando usted habla de usuario, es las víctimas de cualquier tipo de violación o de limitación de sus derechos humanos. Por supuesto, quienes han acudido al sistema durante años. Porque el usuario suena mercantilista, No se trata de enfocarnos únicamente en la coyuntura actual, como el gobierno nacional pretende, diciendo que ahora los casos de los periodistas agredidos están siendo llevados al sistema interamericano, que ahora la prensa corrupta ve un espacio en el cual pronunciarse abiertamente y demás. No se trata de eso. Si uno revisa un poco la historia, veremos que casos tan importantes como el caso Restrepo, con el caso de Consuelo Benavides, o como otros casos que quizás son de menor conocimiento de la ciudadanía, el caso Suárez Rosero, el caso Tibi, han venido discutiéndose en el sistema interamericano durante años. Claro, llegaron allá como una instancia final. Pero al cabo de 65 años, el sistema interamericano, que empezó siendo transformador, innovador en 1948, como que cayó en muchos temas de la obsolescencia. Además, las dos administraciones, primero la del expresidente Gaviria, 10 años, y ahora la pésima administración del señor Insulza, ¿no ha hecho que el sistema interamericano pierda crédito y por lo tanto también sus instituciones, incluida la Comisión? Yo no hablaría de pérdida de crédito. Evidentemente las instituciones tienen que evolucionar, tienen que buscar cambios, y no es un tema que deba adjudicárselo el gobierno del Ecuador. No es un tema que deba ser adjudicado a determinados funcionarios cuya verdadera intención era satisfacer un capricho presidencial, quien al momento recibió una orden de medidas cautelares en el caso del Universo, vio que había alguien que le podía hacer incómodo a sus intereses y emprendió una gran arremetida, una enorme ofensiva porque les resultaba incómodo. No se trata de eso. El tema de las reformas del sistema interamericano durante años ha sido un tema promovido por los usuarios y las víctimas. ¿Por qué? Porque hay deficiencias. Todos los que estamos dentro del sistema litigando, presentando información, sabemos que hay deficiencias. Pero deficiencias no en el sentido de lo que pretende el gobierno del Ecuador. La deficiencia no pasa por cambiar o no una sede. Ese es un tema absolutamente irrelevante. No pasa tampoco por determinar si tal o cual funcionario recibe o no recibe fondos de terceras personas. El tema de fondo pasa, en primer lugar, por agilidad procesal. Los trámites dentro del sistema interamericano para que un caso finalmente termine en corte puede durar hasta 7, 8 años. ¿Consecuencia de qué? De que no hay suficientes funcionarios en la comisión, en la corte, producto de una falta de financiamiento. ¿Falta de financiamiento de quiénes? De países como el Ecuador, que se llenan la boca hablando de financiar el sistema interamericano y cuyo último aporte en los últimos 3 años ha sido de apenas $1.500. ¿Eso es lo que ha aportado el Ecuador al sistema? En el año 2011 ha hecho un aporte de $1.500. ¿Y en el año 2012?
A ningún aporte, y en lo que va del 2013 tampoco. Argentina, que busca un fortalecimiento y cuyo embajador y representante ante el Consejo Permanente manifestó estar comprometido con un fortalecimiento real, hizo un último aporte meses atrás de $400,000, diciendo que está seguro que este tipo de aportes voluntarios que espera se hagan permanentes fortalezcan efectivamente lo que usted dice, doctor, es que no solo no debe ser debilitado el sistema interamericano de defensa de los derechos humanos como pretenden el Ecuador y los otros países extremistas del ALBA, sino que debe ser fortalecido. Por supuesto, el fortalecimiento real. Lo que ocurrió en Washington fue de alguna manera un espaldarazo a ese fortalecimiento. Sin duda alguna. Ir en contracorriente, exactamente en contracorriente de lo que planteaba el Ecuador. Sin duda alguna. Porque las conclusiones... Perdón, me corrijo, no el Ecuador, el gobierno ecuatoriano, que no es necesariamente lo mismo. Las conclusiones que están plasmadas en la resolución aprobada por la Asamblea General Extraordinaria del pasado viernes son sumamente claras en ese sentido. El gobierno del Ecuador, si revisamos nosotros cronológicamente su discurso, lo que buscaba era comerse, como diríamos coloquialmente, a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Pese a algunos esfuerzos de personas con mucho conocimiento técnico, verdaderos diplomáticos como el embajador Fernando Suárez en Washington ante la OEA, decía que no se trataba de eso, que de ninguna manera se quería debilitar la relatoría, pero el discurso político de algunos funcionarios, que incluso se evidenció en el discurso del subsecretario de Comunicación en la audiencia en la que participamos el pasado 12 de marzo, iba precisamente en eliminar a una relatoría que le resulte incómodo a nuestro gobierno de turno. Conclusión plasmada en la Asamblea General, en la resolución: todas las relatorías deberían ser especiales. Todas las relatorías deberían tener a alguien especializado a tiempo completo tratando estos temas que ya están elevados a un nivel de relatoría. ¿Por qué se los eleva a relatoría? Porque son quizá derechos mucho más vulnerados. Son derechos quizá más frecuentemente violados por gobiernos del continente. Doctor Alarcón, en este esfuerzo así, patético del gobierno por presentar un fracaso internacionalmente reconocido como una victoria, se ha dicho que la OEA decidió dejar abierto el tema de las reformas, lo cual de alguna manera deja abierto, según interpretación local, la posibilidad de hacer esas reformas para debilitar el sistema de defensa de los derechos humanos. Creo que hay una gran habilidad en el manejo de términos. Sí, claro, pero digamos, ¿en realidad está abierta esa posibilidad o al contrario? Precisamente en ese tema, no se trata de dejar abierto un proceso de reforma. Se trata de continuar el debate sobre reformas del sistema interamericano. Y mucha gente dirá, resulta lo mismo, pero en la práctica no. Porque el hecho de que se haya aprobado una resolución en Asamblea General Extraordinaria ya cierra en alguna medida las intenciones de Ecuador de debilitar al sistema interamericano. Y además una gran ventaja, ha puesto en alerta a la mayoría de estados del continente sobre las verdaderas intenciones. Países que inicialmente apoyaban la postura del Ecuador, resulta que se dieron cuenta de qué había detrás del trasfondo de la propuesta ecuatoriana y terminan más bien proponiendo un real y efectivo fortalecimiento. ¿Estamos hablando de Uruguay, por ejemplo? En el caso de Uruguay, que ya hemos visto que desgraciadamente por algunos funcionarios del gobierno nacional en redes sociales han sido ahora descalificados. Pero como dijo el embajador ante el Consejo Permanente de la OEA, el embajador de Uruguay, solo quienes han sido víctimas, como el caso de ellos, solo quienes han vivido las consecuencias de una dictadura, solo quienes han recibido, entre comillas, beneficio de la promoción, de la defensa, de la práctica efectiva de derechos humanos por parte de los órganos del sistema interamericano, pueden, con conocimiento de causa, hablar del tema. Pero no pueden ir a un seno de una organización tan importante a promover un discurso político basado en los resentimientos y en los odios o en las ideas antiimperialistas que algunos funcionarios del gobierno nacional tienen permanentemente. Claro, y quienes hoy defienden que se fortalezca, promueven que se fortalezca el sistema interamericano de defensa y de protección de los derechos humanos, son precisamente quienes en el Ecuador y en los otros países del ALBA, sobre todo en la República Chavista de Venezuela, han sido víctimas de la persecución de gobiernos totalitarios. Pero, doctor, si es que se mantiene este debate y se llega a, usted dice, los otros países ya se dieron cuenta cuáles eran las verdaderas intenciones de los países del ALBA. Si se llega a, en vez de debilitar el sistema de derechos humanos, a fortalecerlo, ¿no sería casi inminente la salida también del Ecuador como ya lo hizo Venezuela? Es que si uno se pone a considerar Venezuela lo que ha hecho, con graves consecuencias, porque no hay que bajar el nivel de importancia de lo actuado, denunció la Convención Americana de Derechos Humanos.
Y considero yo que la acción es totalmente equivocada para la verdadera intención que tenía el gobierno venezolano. ¿Por qué? El sistema interamericano tiene su base en la Carta de la OEA. Los países, si quieren salir del sistema interamericano, tienen que obligatoriamente salir de la OEA. Al denunciar la convención, lo que están haciendo es atacando directamente los derechos y libertades que están consagrados en ese instrumento internacional y evidenciándose al mundo como violadores de derechos humanos. Pero el gobierno ecuatoriano, el actual gobierno ecuatoriano ya lo dijo, que eventualmente no acataría, se declararía en rebeldía. El siguiente paso no sería salirse del sistema interamericano. Bueno, esperemos que no ocurra, y tengo entendido que hay unas declaraciones del canciller de hace pocos días diciendo que el Ecuador permanecerá en el sistema interamericano de derechos humanos, pero en definitiva, como no ha obtenido en el sistema los cambios que proponía, porque hubiera sido un terrible 30-4 en cuanto a las votaciones dentro de la Asamblea General, simplemente van a empezar a fortalecer una Comisión de Derechos Humanos del Sur. Efectivamente, lo que vemos, porque las declaraciones así lo evidencian, había un trasfondo político, había un interés y un capricho personal de algunos mandatarios y algunos funcionarios quienes ahora quieren constituir un sistema a la medida de derechos humanos, de tal forma que puedan ellos promover los logros de sus gobiernos revolucionarios, en lugar de, una vez más, pensar en los usuarios, en quienes son afectados por los gobiernos y por los estados cuando son violados sus derechos y libertades fundamentales. Hace 2 siglos y medio, cuando se dieron las 3 revoluciones de las cuales nació la democracia y todos los derechos democráticos modernos, la revolución de 1688 en Inglaterra, la revolución de 1776 en los Estados Unidos y la revolución francesa de 1789, pues lo que se trataba es de promover los derechos de los individuos en contra de lo que antes era la promoción de los derechos básicamente de los estados, darle espacios al ser humano, al individuo, al ciudadano, frente a la omnipotencia de los estados. Hoy se está queriendo volver la historia atrás. Eso es lo trágico. Un terrible retroceso. Un terrible retroceso, que es lo que promueve esta revolución ciudadana que dice proyectar el Ecuador hacia el futuro. En fin, quienes conocemos la historia no cometemos ese error de juicio. Estuvo aquí en la República.c el doctor Mauricio Alarcón, un experto en temas de derechos humanos, un abogado, un jurista reconocido y además actualmente director de programas de Fundamedios.